Shalom, bendiciones a todos mis hermanos, mis hermanas, que el Eterno les bendiga grande y poderosamente. Le damos la bienvenida una vez más a este espacio, a este podcast Escrito Está. La semana pasada no pudimos estar junto a ustedes, pero gracias le damos al Eterno que hoy nuevamente nos permite estar juntos compartiendo la palabra del Señor, donde el único deseo, el anhelo de nuestras vidas es poder escudriñar más de su palabra, es poder aprender más de ella, ya que en su palabra es donde está la vida. Le damos la bienvenida a todos quienes ya se están conectando, quienes están conectados, ¿cierto? Ahí sintonizándonos, enviándonos sus saludos. Damos gracias porque el Señor nos permite estar una vez más. Damos la bienvenida también a nuestro pastor, que el día de hoy está junto a nosotros, como es habitual, pastor, que el Señor le bendiga. Sea muy bienvenido a Escrito Está. Por favor, diríjase a los hermanos para que pueda saludarlos también. Amén, que el Eterno les bendiga mucho, qué bendición poder estar una vez más junto a ustedes, queridos hermanos, en este espacio que el Señor nos brinda para compartir la palabra. Feliz, hermano Lucas, de estar con ustedes esta noche y bienvenidos, ayúdennos a compartir para que la palabra de Dios pueda llegar a muchos más corazones. Amén. Así como usted lo dice, pastor, ayúdenos a compartir, ¿cierto? En donde quiera que esté, ya que últimamente hemos estado saliendo junto por Facebook, ¿cierto? Y también por YouTube, así que donde sea la plataforma que usted esté sintonizándonos, ayúdenos a compartir para que así este mensaje pueda llegar a muchos corazones más. Pastor, vamos a continuar de lleno, vamos a ir de lleno al tema, la verdad es el deseo, aprender de la palabra del Señor. Así es. Y vamos a continuar con la enseñanza que usted ha estado entregando, ¿cierto? Los capítulos anteriores acerca de las leyes que enseña Pablo, acerca de las leyes que Pablo nos muestra, ¿cierto? Por medio de las cartas, por medio de los escritos. Y por decirlo de una manera, comenzamos, ¿cierto? Esta segunda temporada de Escrito Está y usted comenzó ya profundizando acerca de estos temas y que para muchos se genera un poco controversial, algunos no lo entienden, no lo comprenden. Y creo que es necesario poder entenderlo, comprender, y como lo ha titulado, ¿cierto?, el lema de esta serie, Descubriendo las leyes que enseñó Pablo. Hoy queremos continuar aprendiendo acerca de esas leyes y me gustaría, para poder poner en contexto a la audiencia, a nuestros hermanos que el día de hoy nos acompañan, un resumen un poco de las primeras dos leyes, ya que ha hablado acerca de dos leyes. A ver si nos puede ayudar un poco a hacer un resumen de lo que ya hemos tratado los dos capítulos anteriores acerca de estas leyes que habla Pablo. Sí, por supuesto. La verdad que haciendo un resumen muy generalizado de los dos capítulos anteriores, en el primer capítulo hablamos acerca de la principal ley que escribe Pablo, de la principal ley que enseña el apóstol. Y esta es la ley de Dios, la Torá, los mandamientos del Señor. En esa oportunidad señalamos que Pablo ha sido el apóstol más mal interpretado de todos, ya que con el paso del tiempo han sacado de contexto sus escritos. Pablo, hermano Lucas y hermanos que están desde casa, es el apóstol más mal interpretado de todos los apóstoles, porque la verdad que han torcido y han cambiado el verdadero sentido de sus enseñanzas. En esa oportunidad señalamos, según lo descrito por el mismo apóstol, que la ley de Dios, esa ley que hoy día muchos rechazan, Pablo dice en Romanos 7:12 que es buena, que es santa y que es perfecta. Eso hablamos así, pero generalizado en el primer capítulo acerca de la perfecta ley de Dios. En el segundo capítulo hablamos de otra ley de la cual también habla Pablo, que es la ley de las obras o las obras de la ley. Hoy día muchos cuando leen los escritos de Pablo y leen, por ejemplo, el término obras de la ley, muchos asumen de que Pablo está hablando de la ley de Dios. Por ejemplo, en Romanos 3, cuando dice que nadie es justificado por las obras de la ley. Entonces, la mayoría piensa que Pablo ahí está enseñando y diciendo que nadie es justificado por guardar la ley de Dios. Pero aprendíamos en ese capítulo que las obras de la ley no tienen nada que ver con la ley de Dios. Literalmente, y así de forma muy rápida, un resumen, las obras de la ley no son nada más y nada menos que tradiciones, costumbres de hombres, normas impuestas por la religión en aquel tiempo que, cierto, estaba Pablo, la cual era el judaísmo. Todas esas tradiciones humanas, Pablo las titula con este término, las obras de la ley. Por eso que él dice que nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Claro,
Ningún ser humano es justificado por obras, ningún ser humano es justificado por seguir normas, tradiciones, costumbres humanas. Entonces, a grandes rasgos fue lo que hablamos en los capítulos anteriores, hermano Lucas. Amén, pastor, muchas gracias. Y bueno, también para los hermanos, está el contenido, están los videos, ¿sí? Están las enseñanzas en YouTube para que puedan ir a verlas si les interesa, poder descubrir tanto como de la primera ley que hablamos, ¿cierto? De la ley de Dios, la Torá, y también las obras de la ley, como usted lo menciona. Pero, pastor, queda claro, ¿cierto? Ese recordatorio acerca de cómo es que Pablo nos enseña de esas leyes. Y con esa base vamos a entrar ya en materia directa para el día de hoy. ¿Cuál es la tercera ley que enseñó Pablo? ¿O cuál va a ser la tercera ley que vamos, en este caso, el día de hoy a tratar para mis hermanos que ya están conectados? ¿Qué vamos a hablar hoy día de hoy? ¿Qué vamos a analizar el día de hoy? Amén. Bueno, hoy día queremos tocar otra de las leyes que enseña el apóstol, porque él habla de muchas leyes y por eso que si usted puede volver al primer episodio, el primer capítulo, hablamos acerca de esto. Vuelvo a reitero, Pablo, según lo que dice Pedro en su segunda carta en el capítulo 3, creo que el verso 16 y verso 17, Pedro, refiriéndose a Pablo, dice que él es muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque él escribe cosas que son difíciles de comprender. En sus escritos, él es tan profundo que para poder entenderlo y no sacarlo de contexto y no malinterpretarlo, es necesario poner mucho énfasis y lograr entender lo que realmente él como escritor está plasmando en sus dichos. Y él muchas veces usa el término ley y la mayoría confunde cuando él habla de la ley, piensan que Pablo se está refiriendo a la única ley, que es la ley de Dios. Pero cuando vamos estudiando, como ha sido el propósito de esta serie, es poder comprender realmente que Pablo habla de muchas leyes. Y hoy la ley que queremos tocar es la que Pablo llama la ley del pecado. Es la ley del pecado. Y para comenzar, hermano Lucas, para hablar acerca de esto, de esta ley que habla Pablo, la ley del pecado, quiero poner la siguiente base. Antes que nosotros conociéramos al Señor, antes de que tú, Lucas, quien te habla y quienes están en casa con nosotros, antes que nosotros tuviéramos ese encuentro con el Señor y antes que naciera la fe en nuestro corazón, fue necesario oír primero la ley de Dios, la palabra de Dios. Fue necesario escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón que fue a través de la palabra, es a través de la palabra de Dios que nosotros nos dimos cuenta, porque es la palabra de Dios la que nos alumbra para darnos cuenta que éramos culpables delante de nuestro Creador. Éramos culpables delante del Creador por la razón de que éramos infractores, porque éramos infractores de la ley de Dios, de los mandamientos del Creador. Fue el momento de oír la palabra del Señor que nosotros nos dimos cuenta que éramos transgresores de la ley. Es la palabra de Dios la que nos puso frente al espejo y nos mostró literalmente que éramos transgresores de la palabra del Creador, que no andábamos conforme a lo que el Señor determina en su palabra. Literalmente, fue ahí cuando vino la palabra de Dios, hermano Lucas, que nos dimos cuenta que nosotros éramos guiados y estábamos gobernados por lo que Pablo llama la ley del pecado. Éramos gobernados por la ley del pecado. Amén, pastor, así es. Y bueno, el lema, ¿cierto? Y el título del capítulo del día de hoy y de lo que vamos a hablar es acerca de la ley del pecado. Y suena un poco intenso tal vez, o un poco controversial para muchos, pero queremos comprender este concepto, queremos comprender el concepto completo acerca de esta ley y cómo es que una persona o alguien de nosotros, un hermano, puede llegar a darse cuenta que es culpable ante Dios, porque usted lo decía, la palabra nos confronta, ¿cierto? Y muchas veces nos damos cuenta que estamos o fuimos gobernados por esta ley, pero ¿cómo yo me doy cuenta que soy culpable y cómo podemos decir que somos gobernados por esta ley, la ley del pecado? Bueno, para entender eso hay que ir a la Escritura. Es la palabra de Dios la que nos da luces claras, muy claras para entender esto. Si me acompañas, por favor, me ayudas a leer para nuestros hermanos que están en casa, en el libro de Romanos, en el capítulo 7, Pablo nos habla acerca de esto para darnos cuenta
o para entender cómo una persona logra, ¿cierto?, darse cuenta que está gobernada por esta ley. Romanos capítulo 7, verso 14, por favor, si lo puede leer, hermano Lucas. Dice así, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo es la ley de Dios? Espiritual. Primero, la ley de Dios es espiritual. Amén. Por eso que nosotros guardamos su ley, por eso que nosotros amamos la ley de Dios, porque la ley es espiritual. Sin embargo, Pablo añade y dice, mas yo, y ahí se pone en primera persona, yo soy carnal. Así es. Y es más, soy vendido. ¿Vendido a qué? Al pecado. Vendido al pecado. ¿Qué es lo que nos está señalando aquí el apóstol? Él declara que la ley de Dios primero es espiritual, pero él declara que en su naturaleza era vendido al pecado. Vendido a lo que vamos, y ya estamos tocando esta noche, a lo que él llama la ley del pecado. Amén, así es. Mis queridos hermanos, cuando nosotros miramos la Escritura y analizamos la ley de Dios, su Torah, nos damos cuenta que es el mismo Creador. Son los mandamientos del Señor entregados a cada uno de nosotros de manera tal que si nosotros los guardamos, cuando nosotros guardamos la ley de Dios, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, esta palabra que muchas veces nosotros decimos creer en ella, que decimos tener fe en ella, cuando nosotros guardamos lo que está establecido en la palabra del Señor, la misma Escritura señala que si nosotros la guardamos, viviremos por ella. Amén, así es. El libro de, si no me equivoco, el libro de Deuteronomio, capítulo 28, cuando habla acerca de las bendiciones que hay por guardar la ley de Dios, pero a su vez también luego dice que vienen maldiciones por no guardar la ley de Dios. Cuando nosotros guardamos los mandamientos del Señor, vivimos por ella porque viene bendición. ¿Dónde se genera entonces el problema? El problema se genera en todos nosotros cuando nosotros rompemos y transgredimos los mandamientos del Señor. Porque romper y transgredir, quebrantar los mandamientos del Señor, eso por cierto que acarrea consecuencias nefastas para nuestra vida, hermano Lucas. Entendemos, pastor, y usted lo mencionaba, ¿cierto?, en la primera ley que tocó acerca de la ley del Eterno, y lo menciona de esta manera, y leía varios versículos en donde menciona que la ley, la palabra de Dios es santa, es perfecta, está buena, ¿cierto? Es decir, que ella es la que nos muestra nuestra verdadera naturaleza, ella es la que nos muestra la condición en la que estamos, porque la palabra es buena, la palabra es la que corrige, la que nos muestra el camino por el cual debemos andar, ¿cierto? Es la instrucción del Padre a su Hijo. Entonces, si la ley es la que nos muestra nuestra verdadera naturaleza, y Pablo describe que él es vendido al pecado, ¿cierto? Que él está en esa condición, como carnal, como vendido al pecado. ¿Qué consecuencias trae en este caso para nuestras vidas? ¿Qué consecuencia trae el estar bajo la ley del pecado? Porque si la ley del Eterno es justa, es buena, es santa, pero si yo estoy bajo la ley del pecado, ¿qué consecuencias trae a mi vida? Bueno, hay consecuencias, como dije hace un momento, nefastas. Por supuesto que trae consecuencias el desobedecer la ley de Dios. Tú dijiste algo muy importante. Es la ley de Dios y Pablo lo habla en el mismo libro romano. Dice que yo no conocí el pecado sino por la ley. Es decir, ¿qué es lo que a nosotros nos da el conocimiento del pecado? ¿O qué nos define a nosotros el pecado? La Torá, la ley. En la ley de Dios. No hay otra manera de que nosotros podamos definir el pecado, sino a través de la ley del Señor. Es más, Santiago, no me recuerdo el capítulo, pero él habla en uno de sus capítulos donde dice que la palabra de Dios, la ley de Dios es como un espejo. ¿Cuál es el propósito o el fin de un espejo? Que podamos vernos. Reflejar, ¿cierto?, la imagen que está frente a él, ¿cierto? Claro. Pues bien, la palabra de Dios es eso, es un espejo que refleja nada más y nada menos nuestra condición frente al Creador. La palabra de Dios no miente, los mandamientos de Dios, la Torá de Dios no miente, nos muestra tal cual nosotros somos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que nosotros decidimos por quebrantar la Torá, por quebrantar la ley de Dios? En sí, la palabra del Señor trae bendición, pero bendición para el que la guarda. Pero a su vez no podemos negar que trae maldición. Aquel que rompe y aquel que quebranta constantemente la ley de Dios, los mandamientos del Señor. Porque si nosotros rompemos la ley del Creador, está escrito que vendrá maldición sobre nuestras vidas. Es más, si nosotros la rompemos en forma extensiva, es decir, constantemente,
hay que reconocer que hay una maldición perpetua, declarada incluso por nuestro propio Mesías, por nuestro propio Señor, por Jesús, como muchos lo conocen, por Yeshua, por el Mesías. Me gustaría que fuéramos a la Escritura, porque quiero mostrarlo por la Escritura, lo que él dijo. En Mateo capítulo 7, verso 21 al verso 23, presta atención como dice la palabra del Señor. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, le dirá el Señor. ¿Qué más? Hacedores de maldad. Apartaos de mí. Ajá. Es decir, ¿qué es lo que está señalando aquí el Señor? El Señor está señalando que va a apartar. ¿A quiénes va a apartar? A los hacedores de maldad. Aquí dice a los hacedores de maldad. La expresión usada por el Señor aquí, hacedores de maldad, es la palabra griega anomía. Y va a estar saliendo ahí en la pantalla para que usted lo vea. Es la palabra anomía. Esa es la palabra que aquí usa, ¿cierto?, la versión Reina Valera del 1960, cuando dice hacedores de maldad. Esa palabra hacedores de maldad, reitero, es la palabra griega anomía. ¿Qué significa anomía? ¿Sabes tú lo que significa anomía, Lucas? No, pastor. Anomía significa anarquía. Anomía significa sin ley. Alguien que vive sin ley. En otras palabras, cuando nosotros leemos lo que el Señor está señalando aquí, es claro y sencillo entenderlo. Él está apartando, porque Él es categórico al declarar que quienes transgreden, es decir, quienes viven sin la ley, quien vive sin la Torá, sin los mandamientos del Señor, dice Él que a estos Él nunca los conoció. Y literalmente Él nunca los conoció. Y terminarán siendo apartados de Él por la eternidad en el día final. Y esto no lo digo yo, lo dijo el Señor. Bien, así es. ¿A quién va a terminar apartando el Señor? A los hacedores de maldad. Esa expresión hacedores de maldad es los que no viven bajo la ley. De hecho, hay otra expresión en el libro de Mateo cuando dice que por haberse multiplicado la maldad, De mucho. el amor de muchos se enfriará. Cuando usted va al original y va a la palabra, ¿cierto?, maldad, esa palabra maldad que aparece ahí, que por haberse multiplicado la maldad, hoy día muchos dicen, sí, es que se ha multiplicado mucho la maldad, hay mucha maldad en el mundo, hay tanto robo, hay tanta delincuencia, claro que sí, pero cuando la Biblia se refiere que la maldad aumentará, esa palabra maldad es la misma palabra anomía. Es decir, por haberse olvidado el mundo de la ley de Dios, por falta de Torá, por falta de ley, por dejar la ley de Dios, ¿qué va a ocurrir? El amor de muchos se enfriará. ¿Sabe cuál es la razón por la cual hay tanta maldad hoy día, Lucas, en el mundo? Es sencillo, porque han dejado la ley de Dios, porque han dejado los mandamientos del Señor. La misma Escritura señala a través del proverbista que el pueblo sin ley, ¿qué ocurre? Se desenfrena. El pueblo sin ley se desenfrena. El pueblo sin ley no tiene ese freno, no tiene, digámoslo así, ese freno de mano. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día, anomía. Hay una anomía en este mundo donde cada cual vive, actúa de acuerdo a lo que su corazón le determina. Hoy día literalmente estamos en días donde, como dice la misma Escritura, a lo bueno Le llaman mal. le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Por qué? Porque hoy día se rigen nada más y nada menos que por lo que su mente, por lo que su corazón le dictamina, pero han dejado de lado la palabra de Dios, han dejado de lado los mandamientos del Señor. Entonces, aquí el Señor está estableciendo que olvidarse o olvidarnos de la ley de Dios, por supuesto que trae consecuencias. Dejar la ley de Dios trae consecuencias. Y una de esas consecuencias es que llegará el día, si nosotros seguimos quebrantando su ley, si seguimos apartándonos y dejando la ley de Dios, va a llegar el día donde vamos a escuchar esas palabras que dirá el Señor: apártense de mí, sin Torá, ustedes que no guardan la ley, apártense de mí. Él va a apartar a todos aquellos que hoy día viven sin obedecer
y sin guardar lo que está establecido en su palabra. Ahora escúcheme, volviendo al tema, hermano Lucas, acerca de la ley del pecado, porque ese es el tema que estamos tocando en esta noche, la ley del pecado. Cuando vamos a la palabra de Dios, nos encontramos que toda persona, todo ser humano, todo individuo que comete pecado de forma constante, ese hombre, esa mujer que constantemente está viviendo, ¿cierto? Y practicando el pecado, no está dominado por la ley del Creador. Porque cuando tú y yo, cuando ustedes que me están escuchando, queridos hermanos, nos esforzamos por guardar la ley de Dios, por guardar la palabra de Dios, por obedecer la palabra de Dios, ¿constantemente vivimos pecando? No, obviamente que no. Hago una pregunta. ¿Nosotros pecamos o no pecamos? Sí, amén, por supuesto. ¿Pecamos o no pecamos? La respuesta es sí, porque dice la misma escritura, si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Amén. Pero aquellos que nos estamos esforzando por obedecer la palabra de Dios, por guardar la palabra de Dios, ¿vivimos practicando el pecado? No. ¿Quiénes son las personas que constantemente viven en una constante práctica del pecado? ¿Sabe quiénes son esos? Son personas, son individuos, son seres humanos que no viven bajo el gobierno de la ley de Dios. Porque quien no vive bajo el gobierno, bajo la guía, bajo la dirección de la ley del Señor, literalmente es una persona que está dominada con la ley que Pablo llama La ley del pecado. la ley del pecado. Amén. Quien no vive dominado, gobernado, quien no vive bajo y sometido a la ley, a la palabra del Señor, literalmente es un hombre y una mujer que vive bajo la ley del pecado. Leamos lo que Pablo habla al respecto en el libro de Romanos capítulo 7, del verso 21 al verso 25. Por favor, preste mucha atención lo que declara el apóstol Pablo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Detente un poquito, fíjese, Pablo aquí está diciendo, queriendo yo hacer el bien, él descubre una ley que hay. Hay una ley en mí, hay una ley en él. Sigue leyendo, por favor. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿A qué lo lleva cautivo, dice Pablo? A la ley del pecado que está en mis A miembros. la ley del pecado. Pero nota cómo, vuelve a leer, por favor, la primera parte del verso 23. Presten atención como dice Pablo en el verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Perdón, me equivoqué. Verso 22. Lee el verso 22. Ajá. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, Notemos esto. ¿En qué se deleitaba Pablo? en la ley del Eterno. ¿Y cómo hoy día muchos dicen y señalan que Pablo ya no hablaba o literalmente estaba en contra de la ley de Dios? Porque hoy día yo escucho muchos que dicen que ya Pablo tomó, incluso he escuchado algunos que dicen que Pablo tenía por estiércol, por basura la ley de Dios. O porque ahora haber conocido a Cristo, haberse encontrado con Cristo, Pablo literalmente, muchos piensan, porque no es lo que la Escritura dice, piensan que Pablo, ¿cierto?, dijo que eso lo tenía por basura. Sin embargo, aquí, ¿qué es lo que está diciendo en el verso 22? ¿En qué se deleitaba Pablo? En la ley del Eterno. Él se deleitaba en la ley de Dios. Él se deleitaba en la Torah. Él se deleitaba en los mandamientos. Él era el deleite en su corazón. Pero ahora, por favor, nuevamente el verso 23. Miren cómo dice. Dice, pero veo otra ley también en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por el Mesías Yeshua. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Con la mente a quién sirve Pablo? A la ley de Dios. Con la mente él sirve a Dios, a la ley del Creador, a la Torá. Pero con su carne, A la ley del pecado. y aquí habla de esta ley. Notemos lo claro que era el apóstol. Pablo era muy claro para enseñar. Sí. Los que generalmente no tenemos claro somos nosotros, porque generalmente confundimos los dichos de Pablo. Incluso algunos tuercen los escritos de Pablo. Él es claro en señalar, porque aquí él está hablando de dos leyes. Una que es la que dice que sirve con su mente, y esa es la ley de Dios. Y otra que él la sirve con su carne, y él la llama La ley del pecado. la ley del pecado. Esta ley que se revela constantemente, dice Pablo, porque se revela contra la ley de Dios, es totalmente contraria, es
opositora a la ley de Dios. No se sujeta a la ley de Dios. No le agrada la ley de Dios. No hay armonía entre una y la otra. Y aquí vamos a entender la razón por la cual muchos hoy día literalmente rechazan la ley de Dios. No la aceptan. No la aceptan. Por la sencilla razón que Pablo aquí está enseñando. Pablo está dando las razones por las cuales, ¿cierto?, muchos hoy día rechazan la ley del Creador. Porque hay una oposición entre la una y la otra. No se puede, lo que Pablo llama la ley del pecado, esta ley de pecado, no se puede sujetar a la ley de Dios. La ley de la mente que habla Pablo es la ley del Señor, es su Torá. Y en esa, como dijimos hace un momento, el apóstol se deleita en ella. Pero existe esta otra ley por la que se rige, dice Pablo, su carne. Y esta es contraria a la ley de Dios. Pablo la llama la ley del pecado. Amén, pastor. Creo que con esas palabras y con lo que Pablo nos muestra en estos versículos, creo que muchos podemos identificarnos, porque como usted lo decía, en nosotros está el deseo de guardar la palabra del Señor, de guardar su ley, ¿cierto? Pero en la carne está el deseo de seguir los deseos de la carne, de poder, ¿cierto?, rendirse ante esta ley del pecado. Ahora, Pablo habla acerca de esa ley que está en sus miembros, ¿cierto?, que se revela. Y tomándonos de esto mismo, queremos poder definir, poder responder a la pregunta de manera más sencilla. Y queremos preguntárselo, pastor, ¿qué es exactamente la ley del pecado? ¿Cómo definiría usted, o tal vez por medio de la palabra, qué es la ley del pecado? Bueno, en sencillas palabras podríamos definir que la ley del pecado no es otra cosa, hermano Lucas, sino esa naturaleza carnal, esa naturaleza pecaminosa a la cual todo ser humano está sujeto al no conocer al Señor. Sencillo, en palabras muy simples, la ley del pecado es esa naturaleza que todo ser humano arrastra. Arrastramos esa naturaleza pecaminosa, la cual todos aquellos que no se sujetan a la ley de Dios, que no conocen al Señor, todos están literalmente expuestos a esta ley. Ahora, cuando nosotros miramos esto y analizamos las palabras del apóstol, él dice que él sirve con su mente a la ley de Dios, pero con su carne a la ley del pecado. ¿Sabe? A nuestra carne, a la naturaleza, esta naturaleza pecaminosa, no le agrada la ley de Dios. Amén, así es. La rechaza. Rechaza la ley de Dios. Observemos cómo Pablo habla en Gálatas capítulo 5 al respecto. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 16 y verso 17. Léelo por favor, hermano Lucas. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Fíjese, la carne se opone al espíritu. Y estos, ¿cierto?, se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que queremos. Para que no hagamos lo que queremos. Por eso es que en otra escritura Pablo dice, el bien que quiero hacer, Ese no hago. no hago. Pero el mal que no quiero hacer, Eso hago. eso hago. Y ahora entiendo que el que lo hace no soy yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Pablo? Parecieron trabalenguas. Sí, amén. Pero lo que en el fondo él está declarando es que hay una ley, ¿cierto?, que la arrastramos en nuestro cuerpo, que es una ley pecaminosa que se revela en contra de la ley de Dios. Por eso es que es interesante e importante entender esta ley de la cual habla Pablo, la ley del pecado. Por eso que aquí termina diciendo que la carne se opone al Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para finalmente arrastrarnos a hacer lo que nosotros no queremos. Lee Romanos capítulo 8, porque aquí Pablo lo deja mucho más claro. Romanos capítulo 8, verso 7 y verso 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley, No se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué más dice? ni tampoco pueden.
ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Noten lo que Pablo aquí está señalando, mis queridos hermanos. Quien vive bajo los designios de la carne, literalmente dice Pablo, es enemigo de Dios. No puede agradarlo. Es un enemigo de Dios. Y es más, añade, los que viven en la carne no pueden agradar la ley de Dios. Porque rechazan la ley de Dios. No pueden. Es incompatible. Alguien que esté en la carne es incompatible que pueda agradar a la ley del Señor. Termina diciendo, no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Como decía el versículo anterior, se ponen entre sí, es imposible que sean compatibles. Exactamente. Estas escrituras, tanto de Gálatas como acá en Romanos, nos señalan, amados hermanos, que todos, Lucas, todos los hermanos que se encuentran bajo el dominio de esta ley, de la ley del pecado, no pueden sujetarse a la ley de Dios. ¿Por qué? Por la sencilla razón que viven impulsados por la naturaleza carnal, por esa naturaleza pecaminosa que los impulsa a vivir de acuerdo a sus propias ideas, que los impulsa a vivir de acuerdo a sus propios deseos, en lugar de vivir de acuerdo a lo establecido por la palabra del Creador. Por eso es que es imposible que alguien que esté dominado por esta ley, literalmente por su carne, es imposible que pueda agradar y que pueda obedecer la ley de Dios. Amén, pastor. Creo que queda claro un poco comprender esa naturaleza carnal de la cual habla Pablo y lo compara, ¿cierto? Y lo muestra como la ley del pecado, que es enemiga a la ley de Dios. Entonces, aquí surge la pregunta, ¿qué pasa cuando Yeshua, cuando su palabra impacta nuestros corazones, nuestras vidas? Y creo que todos nos hemos hecho esta pregunta, ¿cierto? Y se genera en nuestros corazones. Esa lucha espiritual, esa lucha entre la ley de la carne y la ley del eterno, sigue presente, ya no está esa lucha constante en nosotros. Creo que surge esa pregunta y que queremos responderla a través de la palabra del Señor. ¿Cómo se manifiesta esa batalla entre la carne y el espíritu en la vida diaria, en este caso del creyente, de cada uno de nosotros? Bueno, sí, yo creo que esas son dudas que siempre están o interrogantes que están en nosotros. Cuando, por ejemplo, una persona que no conoce el Señor, o alguien incluso que supuestamente conoce el Señor, cuando alguien dice, pero si total Dios me conoce, Dios sabe quién soy, Él sabe que yo lo amo. Yo he escuchado muchas de estas expresiones. Si total el Señor sabe que yo lo amo, pero también sabe que yo soy débil y Él me entiende. Él me entiende que soy débil. En el fondo, autojustificándose. Poniéndose el parche antes de la Y herida. como decimos acá en Chile, poniéndose el parche antes de la herida, diciendo, no, pero si yo lo amo tanto a Dios, pero Él me conoce, Él sabe que soy débil. Bueno, eso no es nada más y nada menos que su carne hablando. Es la ley del pecado hablando a través de los labios de esa persona. ¿Por qué? Porque eso no es lo que agrada al Señor. Lo que agrada al Señor no es eso. Miren lo que dice Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8 para responder a través de la escritura lo que tú preguntas, hermano Lucas. 8, verso 1 y verso 2 dice de esta manera. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a qué? A la carne, Sino que andamos conforme al Espíritu. al Espíritu. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Amén. ¿De qué nos libra la ley del Espíritu de vida? De la ley del pecado y de la muerte. O sea, hay algo que nos hace libre de esa ley. Amén. ¿Qué es lo que nos hace libre de la ley del pecado? La ley de Dios, la ley del Espíritu. Es decir, de aquí se desprende esta gran verdad, hermano Lucas. Porque cuando nosotros llegamos al conocimiento de Dios, cuando nosotros abrazamos esta fe gloriosa en nuestro Salvador Yeshua, es ahí, en ese momento, cuando nosotros conocemos al Señor, cuando su palabra viene a nosotros, cuando esa luz maravillosa nos alumbra, como dice nuestro hermano Pedro, nos saca de las tinieblas y nos trae a su luz admirable, es en ese momento donde inicia en nosotros una poderosa batalla. Inicia en nuestro interior una fuerte batalla. Por un lado, batalla nuestra carne
que como dice Pablo, esa carne nos conduce, pero derecho a lo que él llama la ley del pecado, hermana. Y por otro lado batalla el Espíritu de Dios, que como dice aquí el apóstol, nos conduce a la obediencia de la ley de Dios. Porque ¿a qué nos conduce la ley del pecado? ¿A qué nos conduce la ley del pecado? Claramente dice la Biblia que se opone en contra de la ley de Dios. Es decir, la ley del pecado nos lleva a desobedecer la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley del pecado nos lleva a pecar. ¿Y qué es pecar? Transgresión de la ley, de la palabra de Dios. Pecado, según 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, yo sé que tú te lo has escuchado porque lo hemos enseñado en muchas otras oportunidades. Pecado no es otra cosa sino infringir la ley de Dios. Por lo tanto, la ley del pecado nos lleva derecho a esto. ¿A qué? A infringir, a transgredir la ley de Dios. A eso nos conduce la ley del pecado, a estar constantemente quebrantando lo que la ley de Dios dice. Porque eso es pecado. Recuerden cuando el Señor encuentra a aquella mujer que emblemática historia que la iban a apedrear por ser adúltera, ninguno cierto lanza piedra, el Señor se acerca y le dice, ni siquiera yo te condeno, y luego le dice estas célebres palabras, vete Y no peques más. y no peques más. ¿Qué es lo que le está señalando el Señor en otras palabras ahí? Que no siga transgrediendo la ley. Es lo que le dice, vete, pero ya no sigas transgrediendo más la ley de Dios. Porque cuando Dios nos dice no peques más, lo que nos está señalando es eso, no sigas transgrediendo la ley de Dios. El problema es que hoy día hay un concepto tan equívoco de lo que es pecado, porque hay gente, por ejemplo, que no entiende y usted le pregunta qué es lo que es pecado y te van a salir con respuesta con que pecado es fumar. Ah, no, pecado es ir a los bailes. Ah, no, pecado es decir groserías. Bajo su concepto. Bajo su concepto, eso es pecado. No, pecado es, no sé, alguna idea que puedan tener en su mente. Pero ese es el concepto que muchos hoy tienen. Pero nosotros para entender lo que realmente es pecado tenemos que ir a la Biblia. Tenemos que mirar cuál es el concepto de Dios de lo que es pecado. Y pecado es esto. Pecado, como dice Santiago, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es decir, ¿qué es lo que es lo bueno? Lo bueno es guardar la palabra de Dios. Y cuando yo no guardo la palabra de Dios, ¿qué estoy haciendo? Pecado. Estoy pecando. Literalmente eso es pecado. Entonces, la ley del pecado nos lleva a desobedecer la ley de Dios. Y esa es la batalla que nace en nosotros cuando conocemos al Señor. La ley del pecado nos arrastra a desobedecer la ley de Dios. Pero viene el Espíritu de Dios y ¿a qué crees que nos conduce? A la ley del Eterno, a la vida. Totalmente lo contrario. El Espíritu de Dios nos conduce a la vida, nos conduce a la obediencia, nos conduce, ¿cierto?, a ser obediente al Señor. Mire cómo dice Romanos capítulo 8, porque aquí Pablo lo explica mucho mejor. Romanos capítulo 8, verso 12 y verso 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice. Viviréis, vas a vivir. Vamos a vivir. Amén. Pablo menciona a través de sus escritos esta constante lucha que existe entre la carne y el espíritu. Yo sé que muchos de ustedes lo han leído y lo saben acerca de esto. Porque si nosotros vivimos agradando los deseos de nuestra carne, esta constantemente nos va a llevar derechito, pero directamente a lo que Pablo llama la ley del pecado. Y finalmente terminaremos muriendo. Pero saben ustedes, queridos hermanos, que si nosotros obedecemos al Espíritu, si obedecemos al Espíritu, este nos lleva a la obediencia, nos lleva a la obediencia de la Torá, a la obediencia de los mandamientos de Dios. Y de esta manera terminaremos recibiendo la vida, recibiremos la vida del Señor. Porque el obedecer la palabra de Dios trae vida. Nuestro propio Mesías Yeshua dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Porque el obedecer la palabra de Dios, sin lugar a dudas, hermano Lucas y hermanos que están en casa, trae vida a nuestros corazones. Amén, así es, pastor. Creo que es hermoso comprenderlo de esta manera y que vivimos, ¿cierto?, en esa lucha constante, pero la ley del Espíritu, ¿cierto?, su Espíritu nos guía a obedecer la palabra. Ahora, es muy común escuchar a personas, cuando uno les habla acerca de lo que estamos conversando ahora, de guardar, de obedecer los mandamientos, ¿cierto?, de seguir la ley del Eterno, responden con frases como esta. Esto es judaizar, nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la ley.
¿Qué relación tiene esa reacción, esa justificación, ¿cierto? Con lo que estamos hablando en esta hora, sobre estar dominado por la ley del pecado, porque lo mencionaba usted también, muchas veces nos justificamos, tratamos de poner el parche antes de la herida, y surge lo mismo en este caso, no, no es judaizar, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pasa en base a eso? ¿Qué sucede en ese caso, en esa reacción con esa justificación ante la ley del Eterno? Sí, entiendo. La verdad que esto tiene mucha relación. ¿Por qué? Porque cuando uno habla con personas y le enseña, porque uno obviamente trata de enseñarle la ley de Dios, trata de enseñarle la palabra del Señor, tratamos de enseñar los mandamientos del Creador, la mayoría expresa lo que tú dices, la mayoría tiene este pensamiento. No, dice, eso no es para nosotros, la ley de Dios es para el tiempo antiguo, la ley de Dios ya no está vigente en estos días, la ley de Dios es solo para los judíos, porque quien hoy día se rige por la ley de Dios prácticamente está judaizando, porque desde el momento que vino Cristo ahora estamos libres de esos viejos rudimentos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Son las expresiones que uno generalmente escucha en las personas. Pero cuando hoy día nosotros escuchamos a alguien hablar de esa manera, entendemos que literalmente quien está hablando ahí o la persona que está expresándose de esa forma, literalmente es porque todavía está bajo la ley del pecado. ¿Por qué? Porque como Pablo lo enseña, la ley del pecado no se puede sujetar ¿a qué? A la ley de Dios. A la ley de Dios. Amén. No se puede. Por eso que nacen esas ideas. No, si la ley de Dios nadie la puede cumplir. No, vino Cristo y Él la cumplió por nosotros. La ley de Dios solo para los judíos porque se justifican. No pueden, no pueden. No se puede guardar la ley de Dios cuando se está bajo el dominio de la ley del pecado. ¿Quién está bajo el dominio de la ley del pecado? Es fácil descubrirlo. Porque usted solo lo escucha hablar y automáticamente usted está diciendo, esa persona está hablando impulsada por la ley del pecado. Porque no está el deseo de querer guardar la palabra. Que no está el deseo. ¿Por qué? Porque el que vive bajo esta ley no puede, dice Pablo. Y no es que no lo intente, no puede. No puede porque esta ley lo tiene esclavo. Y la misma escritura dice que un esclavo no puede hacer, ¿cierto?, lo que él quiere, porque el que es vencido de lo malo, dice la escritura, se constituye en esclavo del tal. Y así muchos hoy día son esclavos de esta ley. Y el que es esclavo de esta ley del pecado no puede sujetarse a la ley de Dios. Por eso que hay tanto rechazo hoy día y tratan de autojustificarse que solo teniendo fe en Jesús, que basta con tener fe en Él, basta con creer en Él, basta con orar, basta con cantar, basta con ayunar, basta con danzar, basta, ¿cierto?, con hablar en lengua, basta con estar en la iglesia, basta con ir a los cultos y creen que de esa manera, ¿cierto?, se autojustifican, pero rechazan la ley de Dios y viene lo que Pablo señala. El que está dominado aún por la ley del pecado no puede sujetarse. Creo que nace el mismo concepto. Personas que tachan o mencionan que es pecado para ellos, como lo menciona usted, fumar, no sé, tantas cosas, ir de fiesta, siendo que en la escritura no aparecen como tal, ¿cierto? Correcto. Le ponen ese nombre de pecado, pero ahora como yo agrado a Dios, con lo que usted dice, también tachan bajo su propio argumento, ir a la iglesia los días, no sé, hacer tal cosa, obras solamente, haciendo un poco la balanza, ¿cierto? Quieren agradar a Dios a su manera. A su manera, exacto. Por muchos años yo entendía esto y yo intentaba también agradar a Dios a mi manera. ¿Cómo? Como tú dices, yendo a la iglesia, ¿cierto? Estando presente la mayor cantidad de días posible, ¿cierto? Orando, cantando y de esa manera buscaba, ¿cierto?, agradar a Dios. Pero la Biblia me enseña que lo único que agrada a Dios, según Hebreos capítulo 11, dice que sin fe, pues, es imposible agradar a Dios. Nadie que no tenga fe puede agradar a Dios. ¿Y qué es lo que es fe? Esto también lo hemos definido en otras oportunidades, porque muchos piensan y definen que fe simplemente es creer en algo que no se ve. Muchos dicen, no, fe es creer en algo que no vemos. A Dios no lo vemos, pero creemos en Él. Y entonces muchos dicen, eso es fe. Pero quiero decirte, mi querido hermano y hermana, que fe es mucho más que creer. Fe no está relacionado solo con creer, porque esto también lo hemos enseñado en otras oportunidades. La Biblia dice en el libro de Santiago, ¿crees tú que Dios es uno?
Bien haces Bien haces. ¿Los demonios también creen? y tiembla. Y tiemblan. Pregunto, ¿los demonios creen o no creen? Sí, amén. Sí creen. Ahora, el que ellos crean significa que ellos tienen fe. No, obviamente. Por supuesto que no, porque la fe no tiene que ver con creer. En una oportunidad el Mesías Yeshua dijo, para el que cree, todo es posible. El creer, por supuesto, que mueve la mano de Dios, Amén. pero fe no tiene que ver solo con creer. ¿Sabe? Cuando nosotros vamos a la etimología de la palabra fe, vamos al hebreo, nos encontramos que fe viene de la palabra emuná. Y emuná tiene un significado profundo. Emuná significa fortaleza, fidelidad, obediencia. Es decir, la fe está ligada literalmente con la obediencia. Y aquí entendemos entonces, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, de acuerdo a esto, ¿quiénes son los únicos que agradan a Dios? Los que tienen fe, los que... Los que tienen fe. ¿Y qué es lo que es fe? Obediencia. Es decir, ¿quiénes son los únicos que agradan a Dios? Los que obedecen la palabra de Dios. Cuando tú obedeces la ley, cuando tú obedeces la Torá, cuando tú obedeces los mandamientos, y hay que entender esto, por favor, queridos amigos, la ley de Dios no es una orden que viene de Moisés, no es una orden de un ángel, es la orden del mismo Creador, ese Creador que muchos hoy día dicen amar, ese Creador que muchos dicen que lo aman con todo el corazón. ¿Cómo es posible que a ese que dicen que aman, cómo es posible que a ese que dicen que darían su vida por él, literalmente rechazan sus dichos, rechazan lo que él estableció? Es algo incongruente. Yo no puedo decir amar a Dios y rechazar lo que él dice. Cuando yo rechazo lo que él dice, automáticamente estoy mostrando dos cosas. Primero, no tengo fe. ¿Por qué? Porque no tengo obediencia. Y si no tengo obediencia, según Hebreos 11:6, no agrado a Dios. Y si no agrado a Dios es porque entonces estoy dominado por una ley que no la entiendo, no la conozco, pero me domina. Y Pablo a esa ley la llama la ley del pecado. Por eso que es importante entender esto. Hay muchos que todavía están, ¿cierto?, bajo esta ley que los domina, que quieren agradar a Dios, pero solo tienen la intención, pero no lo pueden agradar. De la única manera que podamos agradar al Señor es que el Señor nos libre de esta ley. Y Romanos capítulo 8, verso 2 dice que lo que nos libra de esta ley es el espíritu de vida. No sé si es Romanos 8:2, pero en Romanos dice que es el espíritu de vida el que nos, ¿cierto?, el que nos liberta de esta ley. Ahora, quiero ir un poquito más profundo en esto, hermano Lucas. Quiero que vamos a Romanos capítulo 6, verso 6, a Romanos capítulo 6, verso 1, porque aquí él habla algo muy importante. Romanos capítulo 6, verso 1. Amén. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, ¿Cómo viviremos aún en él? note, todo el capítulo 6, y me gustaría que prestara atención a esto, porque en todo el capítulo 6, Pablo sigue un orden correlativo estricto en su escrito. Él empieza a hablar de esta ley que domina al hombre, la ley del pecado. Y él dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque hoy día muchos que señalan lo que tú decías, no es que estamos en la gracia. Entonces Pablo hace esta pregunta, para que la gracia siga abundando, para que haya más gracia. Entonces Pablo dice, ¿hay que pecar? Claro. ¿Hay que pecar? Porque pensemos más, si tú dices que ya no está vigente la ley de Dios, entonces, ¿qué te define a ti el pecado? No hay parámetro, no hay un rango, no hay un límite. Entonces pequemos. Exacto. Entonces robemos, matemos, hagamos lo que queramos, porque si ya no estamos bajo la ley de Dios, entonces Vivimos libres, desenfrenados. desenfrenados, porque si no hay ley, entonces nada a mí me dice que qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Entonces, por supuesto que no estamos sin la ley de Dios, por eso que Pablo dice, perseveraremos entonces, hace como una pregunta. La analogía es Cierto, entonces, perseveremos en el pecado, pequemos, hagamos lo que queramos, total, estamos bajo la gracia. ¿Y qué dice el verso 2? Él mismo responde, de ninguna manera. de ninguna manera, hermano. Claro. ¿Cómo se nos ocurre pensar esto? Esto no es así. ¿Por qué? Porque da la explicación. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Amén. O sea, aquí Pablo está señalando que quienes están en el Señor han muerto a esta ley. Han muerto a esta ley. ¿A qué ley? A la ley del pecado. A la ley del pecado. Continuemos leyendo. Mira ahora el verso 6.
Porque todo el capítulo 6 habla acerca de esto, pero ahora saltémonos al versículo 6 del capítulo 6 de Romanos. Miren cómo dice. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, empalado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Observemos cómo Pablo sigue hablando. Él señala, el viejo hombre fue crucificado con el Mesías, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿A fin de qué dice la última parte? De que no sirvamos más al pecado. O sea que ya no somos siervos del pecado. Amén, así es. Ya lo que hemos conocido el Mesías, los que hemos recibido el Espíritu del Mesías, ya no somos siervos del pecado. Hemos muerto a esa ley. Hemos muerto a la ley del pecado. Y luego Pablo continúa en la misma línea. Saltémonos al verso 11 y al verso 12, porque, insisto, todo el capítulo 6 está hablando del mismo contexto. Saltémonos al verso 11 y verso 12 del capítulo 6. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en el Mesías Yeshua nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Era magistral Pablo para enseñar, ¿no? Así es. Notemos cómo él aquí continúa en la misma línea. Nos recuerda que estamos muertos al pecado, pero estamos vivos para nuestro Dios. Y luego añade lo siguiente, no debemos permitir que reine, que vuelva a ser el rey nuestro el pecado. Y luego termina diciendo, y no le obedezcamos, Amén. porque tanto a la ley del pecado como a la ley de Dios se le obedece. Si yo obedezco a la ley del pecado, caigo a la muerte. Pero si obedezco a la ley de Dios, recibo vida. Por eso dice, no le obedezcáis. Si no hay que obedecer al pecado, pregunto, ¿a quién entonces hay que obedecer? A la ley del Eterno, al Creador. A la ley de Dios, a esa ley que muchos hoy día están señalando que ya no se debe guardar. Sí, mis queridos hermanos, hay que ser claros para hablar la palabra de Dios. Nosotros no somos llamados a obedecer a los pastores. Usted no es llamado a obedecerme a mí, ni a ningún pastor, ni a ninguna institución, ni a ninguna cierta corporación. Nosotros somos llamados a obedecer a Dios. Y yo escucho muchos predicadores que dicen, no, el único que obedecemos es a Dios. Perfecto, pero ¿qué es obedecer a Dios? Respóndanme eso, por favor. Me gustaría que alguien me respondiera qué es obedecer a Dios. Obedecer a Dios no es otra cosa, sino obedecer a su palabra. ¿Y dónde está su palabra? El mismo Mesías Yeshua dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale De la boca de Dios. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? ¿Sabe cuál es esa palabra? Tristemente la que muchos días están rechazando, hermano Lucas. Es la ley de Dios, esa ley que es eterna, esa ley que dice el Salmo capítulo 19 que su ley es eterna, es perfecta y es tan perfecta que convierte el alma. Amén. Bendita es la palabra del Señor. Qué magistral es el Señor. Y Pablo para enseñar la palabra. Ahora escucha, volvamos al tema. Porque aquí en el verso 11 y verso 12 Pablo está señalando, y en realidad todo el capítulo 6 de Romanos, Pablo sigue una línea. Y la línea que él está mostrando es que ya nosotros no estamos bajo la ley del pecado. Hemos sido muertos al pecado. Pero miren cómo dice ahora el verso 14. Y estamos hablando todo el capítulo 6. Presten mucha atención. Por favor, ahora dejen de hacer todo lo que están haciendo y pongan atención a esto. Lee el verso 14 como dice Pablo, por favor. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Notemos esto, que ya no se enseñoree más el pecado sobre vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? Esa palabra enseñorear, Sea su Señor. lo que Pablo está diciendo, ahora ya el pecado no es más nuestro Señor. Ahora tenemos otro Señor, tenemos otro amo. Porque quien está bajo la ley del pecado, ¿a quién tiene como Señor? Al pecado. Pero ahora dice, pero ya no se enseñoree más el pecado de nosotros. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo La gracia. la gracia. Amén. Creo que probablemente, y si no me equivoco, este es uno de los escritos, de los pasajes más citados por algunos
para defenderse, para contradecir, ¿cierto?, lo que estamos mencionando el día de hoy, cuando Pablo dice que ya no estamos bajo la ley. Esa frase en específico creo que genera mucha controversia. Ya no estamos bajo la ley, como lo mencionábamos al principio, se toma y se atribuye automáticamente que se refiere a la ley de Dios. Pero ¿a qué se refiere exactamente cuando Pablo dice esta frase? Ya no estamos bajo la ley y queremos dejarlo claro, ¿cierto? Queremos enfocarnos en esto. ¿A qué se refiere Pablo con esas palabras? Ya no estamos bajo la ley. Chan, chan. Efectivamente, creo que esto es una de las escrituras emblemáticas usadas por el mundo hoy día cristiano, religioso, para señalar de que ya no hay que guardar la ley de Dios, ya que no hay que guardar, ¿cierto?, la ley de nuestro Creador. ¿Por qué? Porque toman esta escritura y literalmente, hermano Lucas, sacan de contexto a Pablo. Y por eso que vuelvo y reitero, Pablo es uno de los apóstoles más mal interpretados de todos, porque lo sacan de contexto. Leen solamente este texto, dejando de lado todo el capítulo, dejando de lado todo el contexto, y claro, leen el verso 14 y dice, ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. ¿Qué es lo que entienden mucho? Lo que predica la mayoría. Ve, ya no hay que guardar la ley de Dios, porque Pablo nos dijo que no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Pero notemos esto. Cuando uno lee el verso 14, sin entender lo anterior expuesto, todo lo que explicamos anteriormente, se tiende a creer y pensar que el rabino está literalmente diciendo que ya no estamos bajo la ley de Dios y que ahora estamos bajo el tiempo de la gracia. Por lo tanto, ya no se debe guardar los mandamientos del Señor. Eso es lo que la mayoría hoy día entiende. Pero cuando nosotros vamos realmente a lo que Pablo enseña, él nunca, parto señalando esto, él nunca está hablando aquí de la ley de Dios. Por eso que estamos hablando y la serie, el tema de esta serie es descubriendo las leyes que enseñó Pablo, porque hay que entender las leyes de las cuales habló Pablo. Aquí Pablo no está hablando de la ley de Dios. Cuando él dice ya no estamos bajo la ley, esa ley que él está aquí mencionando no es la ley de Dios. ¿Por qué? Porque como hablamos en todo el capítulo 6, en el verso 2, Pablo dice que estamos muertos al pecado. En el verso 6 dice que ya nosotros no servimos más al pecado. En el verso 11 y en el verso 12 dice, ya no obedezcamos más al pecado porque Él ya no es nuestro Señor. Amén, así es. Porque ya no estamos bajo la ley. ¿A qué ley se está refiriendo aquí el apóstol? La respuesta es clara y sencilla. Pablo aquí está diciendo, hermanos, ya no estamos bajo la ley del pecado. Amén. Ya no estamos bajo la ley del pecado. Ahora estamos bajo la gracia. Por eso que el verso 14 parte, ¿cómo parte? Lee nuevamente el verso 14. Dice de esta manera, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. No se enseñoreará. ¿Qué es lo que está diciendo? Hermanos, recuerden que el pecado ya no es su Señor. El pecado ya no es nuestro Rey, ya no gobierna en nosotros. Porque ¿de qué ley está hablando ahí? De la ley. De la ley del pecado. Por eso le dice, ya no estamos bajo esa ley. Ya no estamos bajo la ley, no es la ley de Dios. Pablo nunca está diciendo que no estamos bajo la ley de Dios, hermano, por favor, no. Él está diciendo ya no estamos bajo la ley del pecado, pues ahora estamos bajo la gracia que vino y cubrió esos pecados, cubrió, cierto, esa naturaleza que nos arrastraba, porque como lo leímos en las escrituras anteriores, esa ley en la que nos arrastra el pecado, es esa ley que nos arrastra, cierto, a desobedecer la ley de Dios, pero ahora Pablo está diciendo, hermanos, pero ese pecado ya no es nuestro Señor, pues ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Es más, quiero mostrarle este mismo texto, pero de una Biblia, ¿cierto? De otra versión, que es la versión israelita restaurada, para que usted escuche y vea cómo dice aquí este mismo verso 14 del capítulo 6 de Romanos, en la versión israelita restaurada. Romanos 6:14 dice de esta manera. Porque el pecado no tendrá autoridad sobre ustedes, pues no están bajo la Torá del pecado, sino bajo el inmerecido favor. La gracia. Amén. Pero como dice la versión israelita, el mismo Romanos 6:14, ya no estamos bajo la Torá, Torá es ley, ya no estamos bajo la ley Del pecado. del pecado. Amén. Ahí lo dice claro, ya no estamos bajo la ley del pecado. Así que por favor, hermano,
Entiende lo que dice la Escritura, no lo que diga yo, se queda lo mismo lo que yo piense, lo que yo diga, es lo que dice la Escritura y hay que entenderla en su contexto. Aquí no estamos hablando de ideas, aquí no estamos hablando de nuestros conceptos, aquí no estamos hablando de lo que nosotros nos imaginamos, no, es contexto puro de la Escritura y cualquiera que estudie la Escritura sabe que lo que estamos hablando en este momento es así, porque es solo seguir el contexto, es solo seguir el contexto de lo que Pablo está escribiendo. Ya no estamos bajo la ley del pecado, sino que estamos bajo la gracia. No pienses que no estamos bajo la ley de Dios, porque sí estamos, porque sí en este tiempo la ley de Dios hay que obedecerla, porque por supuesto que la ley del Creador debemos guardarla, debemos agradar al Señor, y como lo hablamos hace un momento, la única forma de agradar al Creador es obedeciendo su palabra. Amén, así es. Ya no estamos bajo la ley del pecado. Por eso que Romanos capítulo 7, ya para ir terminando, Romanos 7, verso 23 al verso 25, ¿cómo dice, hermano? Verso 23 y verso 25 de Romanos capítulo 7. Presta atención como dice. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Gracias doy a Dios por el Mesías Yeshua, nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. ¿Con la mente a quién sirve? A la ley de Dios. A la ley de Dios. Pero con la mente, Con la carne, perdón, con la carne, a la ley del pecado. a la ley del pecado. Aquí están las dos leyes. Amén. Cuando en Romanos 6:14 dice, ya no estamos bajo la ley, él no está hablando acá, que no estamos bajo la ley de Dios. Ahí está hablando de la ley del pecado. De todo el capítulo 6, incluso el capítulo 7 y el comienzo del capítulo 8 de Romanos, Pablo habla acerca de esta ley, de la ley del pecado. Por eso es tan importante, amados hermanos, comprender a nuestro hermano Pablo en su contexto, para no malinterpretar sus escritos, hermano Lucas, no sacarlo de contexto, porque finalmente corremos el riesgo de terminar torciendo las escrituras. Por eso que escrito está, tiene este objetivo de alumbrarnos con la palabra, para entender no lo que nosotros creemos, no lo que nosotros pensamos, sino lo que realmente está escrito. Amén, pastor. Qué bendición haber podido estar junto a usted el día de hoy, junto a nuestros hermanos que estuvieron sintonizándonos a lo largo de todo este capítulo, esperando y deseando, ¿cierto?, que haya podido quedar claro. Creo que fuimos lo más claro posible. La palabra se responde por sí sola. Es ella la que nos va guiando, la que va iluminando nuestros corazones, y qué importante es el día de hoy entender una ley más de las que Pablo nos enseña, nos muestra, y continuaremos si el Señor nos permite la próxima semana estudiando la palabra del Señor, estudiando al apóstol, ¿cierto?, al rabino Pablo, para entender lo que él escribió a través de esas cartas. Por favor, pastor, si se puede dirigir a nuestros hermanos para que ya podamos despedirnos, ¿cierto?, de cada uno de ellos. Un abrazo para cada uno de ustedes, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima, si el Señor así lo permite. Shalom, bendiciones. Deseando que este espacio haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Como lo decía el pastor, nos estamos viendo en la próxima semana por este mismo canal, a esta misma hora. Que el Eterno les bendiga, que tengan una hermosa semana. Shalom, bendiciones. Esto fue Escrito está. Bendiciones.